Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Libro Apocalipsis, libro de la Revelación, capítulo 2, versículo 17. El Espíritu está hablando a las iglesias y a cada una de estas 7 iglesias le va hablando directamente. Estas cartas, que sepáis que entre las 7 iglesias se iban pasando de iglesia en iglesia. Así, al escuchar el mensaje de las 7, podían escuchar un mensaje completo de Dios, de cómo Dios ve a la iglesia, las cosas positivas y las cosas negativas. Yo os invito a que en casa lo podáis estudiar. Pero vamos a centrarnos en el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. Así dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando a nosotros, a la iglesia de Cristo. Y le dice el Espíritu a esta iglesia que me está escuchando: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén, preciosa palabra. Podéis tomar asiento. El Espíritu le está diciendo a la iglesia, en primer lugar, al que venciere. ¿Y quién es el que vence? El único que puede vencer es uno que lucha. Y esto nos está diciendo de que quieras o no quieras, estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo conmigo, estamos en una guerra. Porque dice al que venciere, es decir, aquel que está luchando. ¿Contra quién está luchando? Está luchando contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, está luchando contra la carne, está luchando contra las modas de este mundo, está luchando contra las tendencias de la cultura, está luchando contra la sociedad, porque, querido hermano y hermana, cuando uno se posiciona en Cristo, ¿verdad?, pues se pone en contra de muchas cosas que están saliendo en televisión, los partidos políticos, todas las leyes que salen, todas las cosas que la gente dice, la última moda que salga. Tú y yo nos ponemos en contra, porque nosotros no vamos a favor de la moda, a favor de las tendencias, a favor de este mundo. Vamos en contra de este mundo. El mundo va hacia la perdición, nosotros vamos hacia la salvación. El camino del mundo es ancho, es fácil, es muy ligero eso. Puedes hacer lo que te dé la gana en el mundo. Todo está bien, todo es bueno, todo es lícito. Pero sin embargo el camino del cristiano, el camino como es angosto, es estrecho. Así que el camino no es fácil, es difícil. Lo bueno que en el camino nos acompaña el Espíritu Santo. Aleluya. No estamos andando por ese camino angosto y difícil solos, y aunque sea complicado, sabemos que está el Espíritu Santo ahí con nosotros, andando, dándonos fuerzas. Él es el aliento de nuestras vidas. En la noche fría es el fuego, aleluya. Cuando hace mucho sol, como estamos pasando ahora mucho sol, Él es nuestra agua fresca. Gloria a Dios. En el camino del mundo es muy ancho, muy grande, es muy fácil, todo está permitido, pero no está el Espíritu Santo. Preferimos el camino estrecho con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Así que es que esta palabra, el Espíritu dice, es al que venciere. Estás en una lucha, estás en una guerra, estás en una pelea, no lo dudes. Así que quien está en una guerra, en una lucha, ¿verdad? Tú imagínate que yo fuese un soldado y el soldado tuviese el arma por allá. Aquí sin el escudo de defensa. El casco me lo quito, porque ¿para qué quiero un casco? Por las noches me duermo, no pasa nada. Ese soldado que está vencido. Entonces, lo que nos está diciendo es que el cristiano tiene que estar alerta porque la guerra es constante. Amén. El enemigo no duerme, ese no tiene ganas de dormir, ese casi no tiene ganas de hacer nada más que, dice la palabra, que robar, matar y destruir. Esa es su misión. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en pie de guerra, como los indios apaches. En pie de guerra.
nos tenemos que poner esa pluma y ponernos las pinturas de guerra y decir, esto es una lucha, esto es una pelea. Y ¿por qué estoy diciéndote eso? Porque sé que estás atravesando algún problema, alguna circunstancia. Sé que está pasando algo. Yo en mi vida, mi esposa también, pues pasamos nuestros problemas. Pero sabemos que la guerra, ¿vale?, no es física. Lo que estamos viendo, esa persona que se pone en contra, esa economía que a lo mejor no funciona, esa persona de la familia que no se convierte nunca, esa enfermedad que golpea y golpea, riñas en el matrimonio, riñas con los hijos, cosas que no pasan como queremos que pasen, ¿verdad? Y que nos sentimos frustrados. Todas esas cosas que estamos atravesando es una guerra espiritual. No es una guerra física, es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual hay una forma de vencerla, y es con la oración. Así que feliz tú que estás luchando y estás guerreando y no has parado de orar, porque al que venciere, Dios le va a dar este secreto que vemos aquí. Al que venciere, solamente al que venza. Y el que venza es el que después de mucho esfuerzo, de muchas luchas, sangre por aquí, cortes por allá, dolores de cabeza, resistiendo, el que vence es el que llega hasta el final de la batalla. ¿Amén? Amén. Así que tú no has llegado hasta el final de tu batalla. Tú estás luchando. Amén. Y no has llegado hasta el final. Esto no es el fin. Estás en una pelea, y en esa pelea solamente hay un vencedor. Amén. Y Dios ya lo ha determinado quién es el vencedor. ¿Sabes quién es el vencedor? Tú. Amén. Amén. Es verdad. Pero tú eres el vencedor. ¿Y sabes por qué eres el vencedor? Porque Cristo, que lo has dicho muy bien, es nuestro vencedor. A ti te ha hecho más vencedor que a Él. Jesús nos ha hecho más vencedor que a Él. ¿Vale? Nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores. ¿Os acordáis de esa palabra? Más que vencedores. ¿Y quién es un más que vencedor? Pues un más que vencedor es uno que vence más que uno que venció. Y ese que venció se llama Cristo. Es decir, que Él peleó la batalla y nosotros nos quedamos con la victoria. Amén. Amén no, solamente amén no. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque no nos ha hecho falta pelear en la cruz. La peleó Él, aleluya. Aguantó los látigos Él, aguantó los clavos Él, aguantó la corona de espinas Él, resucitó Él, venció Él a la muerte, se levantó al tercer día. A Él sea la gloria, a ese vencedor que nos ha hecho más que vencedores, porque ni tú ni yo pasamos por aquella cruz. Él sí que pasó para darnos victoria a ti y a mí. Así que eres vencedor, puedes decirlo conmigo, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Aunque te encuentres ahora mismo en una circunstancia que tú veas, vaya derrota, vaya fracaso, da igual, Él venció. Y sé que saldré de esta. Amén. Al que venciere, al que está resistiendo, al que llega al final de la batalla. Así que estamos en una carrera, cristianos, ¿vale? Estamos corriendo, en la carrera del cristiano. ¿Y qué le dará? Le dará el maná, le dará a comer del maná escondido. Y es que si el pecado y la muerte entró porque Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y a través de eso entró la muerte, en Apocalipsis 22 tenemos que en medio de la santa ciudad estará el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida nos va a dar de comer para tener vida y vida abundante y vida eterna por la eternidad, por generaciones. Es decir, que el pecado y la muerte entró por comer del fruto prohibido, pero ese maná que tiene el Señor para nosotros, también al comer de ese maná nos dará vida eterna. Aleluya. Y ese maná, ese árbol de la vida, tiene un nombre, se llama Jesús. Él es el árbol de la vida. Y entonces ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Yo quiero que yo, como esposa de Cristo, digo, Señor Jesús, ven a por nosotros. Amén. Porque ahí ya no habrá más llanto. Ahí ya dice la palabra del Señor que nos sentará en sus rodillas y limpiará todas nuestras lágrimas, todo nuestro sufrimiento, todo eso que hemos luchado en esa batalla. El Señor nos va a dar consuelo de toda esa guerra. Amén. Y yo grito, como dice aquí en Apocalipsis al final, la esposa dice, ven Señor Jesús. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Sí. Ven Señor Jesús.
queremos de ese maná, el maná que es la comida del cielo, y esa comida del cielo es la palabra del Señor, es el verbo hecho carne, es Cristo, la palabra de Dios. Entonces hemos dicho que el que venciere, que está guerreando orando, pero que está guerreando orando, aprendiendo la palabra. Amén. Necesitamos saber más de la palabra de Dios, necesitamos saber más de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Te daré a comer del maná escondido. ¿Y te daré qué? Te daré una piedrecita blanca. Mira qué bonita mi piedra blanca. ¿Veis? Te daré una piedrecita blanca. Y tú dices, bueno, por toda la guerra que he sufrido, por toda la lucha que yo he tenido, por todo lo que yo he sufrido por ti, Señor, lo que hemos servido, lo que hemos aguantado, lo que hemos padecido, ¿me vas a dar una piedra? ¿Te imaginas que te doy a ti una piedra y, ahora ya, este es tu pago, toma, una piedra? ¿Qué te parece el pago? Te daré una piedrecita, por lo menos es blanca, no es fea, ¿verdad? No es negra. Y además esta mi piedra que yo tengo aquí es una piedra blanquita que brilla, que la he cogido del parque de aquí al lado. Luego la devolveré, a ver si me va a perseguir la ley por coger una piedrecita. El Señor nos va a dar una piedrecita blanca. ¿Y esto qué significa que nos va a dar una piedra blanca? Tiene que tener un significado esto, ¿verdad? Tiene que tener un significado. Esas cosas así. Bueno, para encontrar el significado de qué quiere decir el Señor, el Espíritu, qué quiere decir con que nos va a dar a los vencedores, solamente a los guerreros, solamente a los que luchan, nos va a dar la piedra, solamente a los que luchan. Tenemos que trasladarnos a la historia, y aquí en el tiempo de Juan, que es el escritor de Apocalipsis, tenemos que encontrar qué significa en aquella época que te diesen una piedra blanca. Muy bien, pues habían 3 casos por los que se daba una piedra blanca. En Israel, en el pueblo hebreo, en el pueblo arameo, en el pueblo romano, en todo el pueblo de aquella época, que te diesen una piedra blanca era por 3 cosas, ¿vale? La primera te daban la piedra blanca, y si tenías la suerte de que te diesen la piedra blanca, esto ocurría en un juicio. La persona era llevada a un juicio. En el juicio había un abogado como hoy en día y el fiscal, y ahí tú te defendías y dabas tus razones delante del juez, como aquí hoy en día también. Pero el juez dictaminaba sentencia, y según lo que había escuchado y según los testigos, pues entonces lo que hacía era dictaminar sentencia y decir inocente o culpable, para determinar su solución, su dictamen, ¿verdad? Él solamente tenía que hacer así y levantar una de las 2 piedras. En una mano tenía una piedra blanca, en la otra una piedra negra. Si levantaba la piedra negra, eras acusado y cuello cortado. Pero si levantaba la piedra blanca, eras absuelto inocentemente. El primer significado nos habla de que tú y yo somos culpables delante del juez. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos hemos caído en pecado, estamos todos desechados, rechazados de la presencia, estamos excluidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, por cuanto todos hemos pecado. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, ni siquiera el pastor que te está predicando que tengo cara de santo, amén, ni siquiera uno es justo. Es decir, que todos, tú y yo, merecemos el infierno porque todos hemos pecado. En algún punto del mandamiento hemos caído. Y cuando caes en un punto del mandamiento, eres culpable. Yo soy culpable de unos cuantos mandamientos. Tú serás culpable de otros mandamientos. Delante del Señor merecemos el juicio y merecemos el castigo. Pero ahí viene la sangre de Cristo. Que Cristo es nuestro abogado. En este juicio que se celebra hay un abogado. En este juicio que se celebra, donde tú y yo aparecemos como culpables, el fiscal, que es el demonio, el fiscal, él dice, Elías ha hecho esto, esto y esto y esto. Y el juez puede decir, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero ahora el abogado dice, espérate un momento. Eso es verdad. Pero Elías, sal del estrado de culpabilidad, sal del lugar de tu culpabilidad, porque ahora me pongo yo. Y se pone el abogado y paga por mí su culpa. Y ese abogado paga mi deuda. El juez entonces hace así y saca la piedra blanca. Eso lo hace el Señor por ti y por mí. Amén. Amén, iglesia. Qué bonito, ¿verdad?
Ahora me hace falta la otra parte. El segundo costumbre que había ahí en las tierras de Israel, en las tierras de Oriente, ¿verdad?, donde también te daban una piedra blanca. Bueno, lo que ocurría es que cuando alguien venía a tu casa, a tu ciudad, alguien venía perdido, y tú le dabas cobijo en tu casa, pasabas un tiempo y tú le dabas tu habitación a esa persona y decías, oye, no tienes dónde dormir, aquí está mi tienda, aquí está mi casa, aquí está una habitación y aquí puedes tú descansar. Cuando el invitado se iba, porque hay una costumbre en Oriente de que tú a alguien que está de peregrinación, viajando por el desierto, tú tienes que atenderlo. El Antiguo Testamento nos habla de eso también, ¿verdad? De que es como una ley, de que tú no vas a dejar a una persona en el desierto tirada, tú no vas a dejar a una persona que no tiene dónde pasar la noche, que le puedan robar, matar o hacer cualquier cosa, tú le das tu casa, ¿verdad? El hospedaje es algo bíblico, es algo que empezó desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento nos habla de hospedar a otros. La Biblia nos dice, hay algunos que hospedasteis a ángeles y no lo sabéis. El hospedaje es algo del Señor, ¿verdad? Entonces, eso viene del Antiguo Testamento. Ya en aquella época, cuando nadie lo hacía, los hebreos practicaban la ley y cuando venía alguien perdido por los caminos, perdido que no tenía dónde dormir, dónde comer, ¿verdad?, o lo hospedaba en casa. El hospedado, el que pasaba la noche allí, al día siguiente cogían una piedra y entonces partían la piedra por la mitad, cogían un martillo, una roca y partían la piedra por la mitad. El hospedado se llevaba una piedra y el que había hospedado, el que había ofrecido su casa, se quedaba con la otra piedra. ¿Y esto para qué servía? Esto servía para que cuando yo fuese a la ciudad del viajero, para cuando yo fuese a su ciudad, para cuando yo estuviese perdido, para cuando yo no tuviese una casa, imagínate que yo pierdo mi casa, no tengo hogar, no tengo casa, no tengo habitación, yo voy a su casa y si las dos piedras coinciden y es la misma piedra que se partió, él dice, te recibo en mi casa como uno más. Esto es lo que el Señor Jesús nos dijo. El Señor Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros en el cielo, aleluya. Este mundo estamos de paso y cualquier día perdemos aquí esta casa natural, pero tenemos la piedra blanca de que nos dice que tenemos una habitación en los cielos, aleluya, y gloria a Dios. Tenemos seguridad de dónde vamos, tenemos la piedrecita blanca del Señor que conecta con la piedra que hay ahí en el cielo. Pero hemos leído que esto era solamente la de la piedrecita blanca, ¿para quién era? Solamente ¿para quién? Para los que vencieren. ¿Para qué? Para los que vencieren. ¿Para quién? Para los que vencieren. Solamente para los que vencieren. Hemos hablado, en primer lugar, la piedra era, ¿verdad? ¿En qué era en primer lugar? En un juicio, ¿verdad? Para que el Señor nos librase de todo juicio, de toda condena. Muy bien. Pero está diciendo que venciere. Eso no es una lucha, eso es un juicio. La segunda costumbre que hemos dicho, que es una costumbre de hospedaje, no de vencer. Hay una tercera costumbre. Y esa tercera costumbre sí que tiene más que ver con lo que estamos diciendo de al que venciere. Ese luchador, ese guerrero, ¿verdad? Ese que está luchando, al que venciere. Y hay una tercera costumbre que sí que tiene más que ver con la palabra vencedor. Y es que la piedra blanca, ¿sabéis a quién se le daba? Se le daba al gladiador, al guerrero que luchaba en la batalla, que peleaba en el circo romano, peleaba y luchaba y mataba al enemigo, y cuando había vencido a los demás gladiadores, a él se le daba una piedra blanca. Y en esa piedra blanca se escribía su batalla, y esa piedra blanca además le confería tener un estatus mucho mayor, con mucho más poder y teniendo un nombre. Cuidado, tengo la piedra blanca, decía el gladiador. Ya no soy solamente esclavo, sino que ahora soy un guerrero y soy libre. Aleluya. Esta piedra nos la da el Señor y dice que en esa piedra dice que ponía el número de victorias, el número de luchas. Hay una piedra que el Señor te va a dar con todas tus peleas. Tus peleas están siendo escritas en esa piedrecita blanca que te va a dar el Señor. Cada pelea que tú has hecho, cada guerra que tú has librado, todos esos dolores, incomprensiones, frustraciones, traiciones, todo eso lo que te hicieron y que tú sigues
en el Señor y sigues luchando y sigues trayendo a tu familia a Cristo, el Señor está diciendo, muy bien, estás guerreando, estoy escribiendo tus batallas, tus peleas. No creas que no las estoy viendo, porque estoy escribiendo cada una de tus peleas. Así que esta es la historia de la piedrecita blanca. ¿Qué te parece? En esa piedrecita dice aquí la palabra, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y es que nadie puede conocer tus batallas, sino solamente Dios. Amén. Amén. Muy bien, pues esta es la palabra y que quería transmitiros de parte del Señor, para que sepáis que vuestra lucha está siendo escrita en los cielos, que sigáis guerreando, que sigáis luchando, que sigáis persistiendo, insistiendo y resistiendo, porque solamente a los que vencen reciben coronas. Amén, iglesia. Dios te bendiga mucho.